Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida en este tiempo, en este evento que estamos organizando para recordar el 500 aniversario de la Dieta de Worms, un tiempo importante para la Iglesia Luterana. Y en este momento queremos pensar y reflexionar sobre el significado de este evento para la Iglesia Luterana hoy. Sabemos que hay momentos en la vida en que estamos frente a una situación que nos cambiará para siempre y ya nada será igual. Sin lugar a dudas, tales momentos como el casamiento, el nacimiento de una persona, la elección de una carrera a estudiar son determinantes y nos marcan para toda la vida. Sin embargo, estos son ejemplos que quedan definidos dentro de nuestras decisiones personales. Son tiempos que logramos entender, que podemos manejar. Circunstancias en las que tenemos control a nuestro alrededor y podemos decidir con cierta tranquilidad. Pero también hay tiempos en nuestra vida que son definitorios y que demandan decisión, pero no tenemos control sobre ellos. Estas circunstancias nos obligan a sacar lo mejor de nosotros en el momento de mayor debilidad e incertidumbre. Podemos hablar de la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un accidente, incluso rendir un examen muy difícil o hasta una importante entrevista de trabajo. Son los momentos que no esperábamos, para los que no estábamos realmente preparados, a los que somos llevados por circunstancias y que debemos enfrentar solos o en medio de la oposición. Momentos en los que ponemos en juego todo sin tener grandes certezas de los resultados. Es el tiempo de la fe total para el Hijo de Dios y también el tiempo de la locura para el espectador ocasional. Esta última descripción es la que corresponde al tiempo que vivió Lutero cuando fue convocado a la Dieta de Worms por el emperador Carlos V en esta ciudad. Un primer aspecto que podemos destacar entre los aprendizajes para nuestra vida como hijos de Dios es permanecer en la firme certeza que al final de todo lo que ocurre en este mundo lo encontraremos siempre y solo a Él. Dios, por sobre todas las circunstancias de la vida, incentivándonos a confiar en Él sobre todas las cosas. Sin dudas, Lutero encarnó en este tiempo de su vida las palabras del Salmo 56, versículos 3 al 4, donde leemos: «Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal?» Efectivamente, recordamos una conocida expresión de Lutero antes de comparecer en Worms que dice: «Aunque todas las tejas de los techos de Worms se convirtieran en demonios, no dejaría de ir». Su certeza no radicaba en el poder humano ni en su capacidad de negociación, aunque sabemos que también este aspecto estuvo presente en el momento. Pero aquí también vemos la mano y el tiempo que Dios había establecido para su iglesia. ¿Qué impidió que Lutero corra al mismo destino que Juan Hus o Savonarola, por ejemplo? ¿Era Lutero mejor que ellos? ¿Sus argumentos no apuntaban a denunciar los mismos abusos y corrupción eclesiástica? Lutero no murió a manos del poder temporal, sea político o religioso, solo porque no fue la voluntad de Dios. No era su tiempo y su tarea como maestro y reformador de la iglesia estaba empezando. Aún tenía mucho para dar. Al afirmar esta perspectiva, no dejamos de considerar que Dios obró como por medio de una máscara a través del príncipe Federico para garantizar un salvoconducto imperial, una audiencia respetuosa del derecho a ser oído y un emperador fiel a su palabra de dar tiempo a Lutero para entregar la respuesta que se demandaba. Aunque Lutero sabía que llevaba las de perder, eso no le impidió manifestar un profundo respeto por la autoridad establecida, aunque esta autoridad no obrase justamente o a su favor. Para Lutero este aspecto es completamente anecdótico. Su preocupación no se enfocó nunca en su propio interés y preservación. No tuvo temor incluso a perder su vida, sabiendo que más valioso aún es permanecer fiel al Evangelio, a la verdad de su mensaje y promesa de vida eterna. Este tipo de seguridad es una respuesta que solo procede de la verdadera fe a la pregunta del Señor Jesús, que hace en Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? No le sirve de nada.
Y Lutero entendió esto y estaba dispuesto a entregar su vida física con tal de no perder la eterna. Así que nuestra primera reflexión nos lleva a ser humildes frente a Dios y confiar en Él. Pero también ser pacientes y entendidos de los tiempos que nos tocan vivir, para no caer en un optimismo que solo se sienta a esperar que las cosas se acomoden solas. Necesitamos estar preparados para actuar y responder de acuerdo a lo que conoce y espera el pueblo de Dios. El desarrollo de esta misma dieta y la forma en que Martín Lutero la enfrentó también nos deja valiosas enseñanzas para hoy. En primer lugar, vemos al hombre que se prepara en soledad para enfrentar a todos. Incluso la tradición relata que se hizo cortar el cabello como muestra de respeto a sus contemporáneos y a quien gobernaba el imperio. En el primer encuentro y frente al planteo sobre sus escritos, Lutero supo pedir tiempo para entender lo que se estaba planteando. Algunos han querido ver en este pedido una actitud temerosa y vacilante. Otros consideran que fue una forma de especular con una negociación previa. Si Lutero sintió temor en ese momento, es difícil discernirlo, pero si así fue, es fácil entenderlo. Estaba frente a los poderosos del mundo. En segundo lugar, necesitamos ubicarnos en el tiempo y entender que Lutero no fue solo un irreverente monje que desafió a los poderosos. Su denuncia propuesta dinamitó la raíz de un sistema socioeconómico justificado espiritualmente. Un tema de fondo que fue de controversia en Worms fue la pretendida amenaza a la paz pública que se observaba en el escrito sobre la libertad cristiana, por ejemplo, el cual fue entendido no en términos de servicio por amor al prójimo por causa de Cristo, sino simplemente como una invitación a que la gente rechace toda forma de autoridad. Asimismo, el escrito sobre la cautividad babilónica de la Iglesia significó la demolición del sistema sacramental romano. Este sistema, que garantizaba ingresos económicos importantes para muchos, generaba una tremenda puja del poder político contra el eclesiástico. La corrupción en la que había caído la Iglesia bajo el papado a través de la venta de indulgencias quedó a la vista de todos. Ya no se podía disimular tal situación. Y este enfrentamiento significaba una clara pérdida de poder político de intervención y poder económico de control. Pero más allá del poder político, las riquezas y el monopolio de las ideas que se buscaba preservar, apareció una nueva concepción de la libertad que se orientaba hacia la posibilidad de expresarse públicamente sin temor a las represalias. Esta fue una novedad en su tiempo y aunque para nosotros la libertad de expresión sea un derecho indiscutible, también hemos de reflexionar, ¿para qué la estamos usando? ¿O de qué manera aprovechamos esta libertad que disfrutamos? ¿Impulsamos el mensaje del Evangelio a través de nuestras palabras? ¿O simplemente nos preocupa dar a conocer nuestro propio pensamiento? La propuesta de Lutero para su tiempo fue transformadora, mucho más que caprichosa. Por eso la reacción. No solo se condenaba la interpretación que Lutero hacía de las Escrituras, es decir, las conclusiones a las que él había llegado. En realidad lo que se condenó fue el simple hecho que lo haya hecho fuera de los moldes o parámetros establecidos para hacerlo. Lutero abiertamente descarta toda autoridad de papas, concilios y la tradición de la Iglesia. No solo eso, se atreve a decir que erraron, se contradijeron y no constituyen fuente de autoridad para definir doctrina. Su afirmación es contundente y las consecuencias evidentes. Al sujetarse a la palabra de Dios y establecer una sana hermenéutica que da plena autoridad al texto de la palabra, más allá de las interpretaciones históricas o de la tradición, Lutero nos dice que la autoridad final en temas de fe y doctrina no pueden proceder de otro lugar que no sea de allí donde Dios mismo habló. Con ese mismo criterio pudo discernir entre sus escritos. Identificó a aquellos que eran para edificación de la Iglesia. También habló de aquellos que denuncian abusos evidentes y dañinos en la Iglesia cristiana. Y finalmente destacó
aquellos que eran más polémicos, sobre los que reconoce que se expresó con cierta vehemencia, pero que aún así contienen una defensa necesaria de su persona y la fe que él mismo confiesa. En todo caso, su argumento permanece sujeto a la palabra de Dios como norma de fe y conducta sobre todo asunto. A reflexionar sobre este momento, entendemos que Lutero cambió el rumbo de la historia cuando dijo: a menos que se me convenza con las Escrituras y la simple razón, no acepto la autoridad de papas y concilios por se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Palabras simples que marcaron el fin de la Edad Media y abrieron un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia cristiana. La negativa de Lutero derrumbó un sistema, es decir, una cosmovisión de la existencia humana sujeta al dictado de una autoridad humana que se autoproclamaba divina y por lo tanto incuestionable. La idea fundamental que fuera de la Iglesia romana como estructura eclesiástica no hay salvación posible quedaba en el pasado. Ahora Cristo vuelve a ser Señor de la Iglesia y el Evangelio, la palabra sobre la cual se edifica todo mensaje y sostiene toda práctica. Ahora Cristo vuelve a ser Señor de la Iglesia y el Evangelio, la palabra sobre la cual se edifica todo mensaje y sostiene toda práctica. En la profundidad de su fe, Lutero sabía que solo Dios podía ayudarlo. El Dios de la misericordia, que lo había encontrado en la soledad del temor por su pecado, ahora estaría con él en la soledad de sus luchas. Con simples palabras, Lutero predicó al Cristo vivo y victorioso. Así como su Señor, Lutero desconoció el arte de la política y la negociación. No estuvo animado por beneficios materiales o privilegios que lo pongan sobre el resto de las personas. Su objetivo no era el poder y su respuesta fue previsible. Su reafirmación hacia todo lo escrito fue clara. La forma en que respondió fue pausada y muy inteligente. Reconoció lo que había escrito y además hizo saber que jamás negaría ser su autor, porque jamás negaría al Señor Jesús que lo guiaba. La Iglesia cristiana, y en particular la luterana, encuentra en este momento de la vida de Lutero inspiración para afirmar la verdad más allá de las consecuencias. Sin embargo, debemos estar atentos para no vaciar de significado estas palabras. Lutero no fue convencido de nada, porque nadie estuvo realmente dispuesto y preparado para hacerlo. Pero ¿cuántas veces tomamos estas palabras de Lutero y las usamos simplemente para sostener que no vamos a cambiar de opinión o que nadie podría hacerlo porque somos los únicos que pueden discernir la verdad? Realmente, siendo honestos, ¿quién puede considerarse digno de repetirlas y al mismo tiempo hacerse cargo de las consecuencias que hubiera enfrentado Lutero por decirlas? La presencia de Lutero en Worms representó una gran manifestación de coraje, seguridad en Dios y fe. Su testimonio en ese momento permanece en el tiempo porque fue una confesión de fe incomparable, de incomparable firmeza y también de gran esperanza. Cuando el Evangelio está en peligro, nada más importa, porque donde se pierde el Evangelio, nada queda. Una certeza tan importante no puede pasarse por alto en este tiempo. El Evangelio de Cristo está bajo permanente ataque. Los enemigos de Cristo desean destruir la esperanza eterna y afirmar el caos en la sociedad como estilo de vida. Hoy, como hace 500 años, sabemos que nuestro compromiso como iglesia sigue siendo el mismo, sin dejarnos amedrentar, pero con respeto e inteligencia, ir al encuentro de quienes piden razón de nuestra fe para defender la palabra de Dios como la luz que solo trae paz y libertad. Junto al apóstol Pablo y a tantas personas, héroes y mártires de la fe, seguiremos confesando sin temor: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios nos bendiga, nos acompañe en este tiempo y nos permita seguir celebrando y recordando la obra de Dios entre su santo pueblo cristiano.